y lo anunciado, está con nosotros el doctor Crisólogo Cáceres, vicepresidente de ASPEC. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, José, por estar en su programa nuevamente. Un placer estar aquí. Sí, es urgente el tema del código de consumo. El año pasado fue motivo de titulares. Se habló mucho del tema, incluso se puso fecha ya para la entrega del código de consumo. Ahí presentes el doctor Jaime Delgado, el doctor Walter Gutiérrez y un conjunto humano y profesional de primer nivel. Pero de un tiempo a esta parte, ¿cuál es la situación del código de consumo? Bueno, efectivamente, se nombró una comisión integrada por reconocidos expertos en el tema, y estos expertos cumplieron con entregar el anteproyecto de código de consumo dentro del tiempo previsto. Para septiembre el proyecto había sido entregado a la presidencia del Consejo de Ministros. Desde antes de que el proyecto fuera entregado, mereció opiniones adversas de todos los gremios empresariales. Sin conocer todavía el texto, se pronunciaron en contra y dijeron que en el Perú no se necesitaba un código de consumo. Y es una cosa inaceptable, porque en el Perú sí se necesita un código de consumo. Y les vamos a explicar por qué. Porque nosotros no tenemos una ley con este rango legal que contemple de manera sistemática todos los derechos de los consumidores y que establezca mecanismos de solución de conflictos y además que establezca mecanismos de prevención de conflictos. Todas estas innovaciones jurídicas están en el código y se las voy a decir con ejemplos muy concretos, pero a pesar de eso se oponen los empresarios. La comisión, repito, entregó el proyecto, pero ante la presión se nombró una comisión revisora, entre comillas. Una comisión revisora del código que está integrada básicamente por los gremios empresariales, Sociedad Nacional de Industrias, CONFIEP, Cámara de Comercio de Lima, etc. Entonces, estos gremios empresariales están destrozando el código sobre pretexto de revisarlo. ¿Y por qué digo destrozando? Porque no tengo por qué andarme con medias tintas para hablar. Voy a darte ejemplos concretos. Por ejemplo, el concepto de consumidor. ¿Qué es un consumidor? Es una persona que va a comprar un bien para su satisfacción o uso, nada más. En el Perú le hemos puesto a la palabra consumidor un apellido nefasto que se llama diligente, consumidor diligente. Para la legislación peruana, el consumidor va a ser el señor que es diligente. ¿Y qué es diligente? Es, por ejemplo, la persona que va a un supermercado a comprar una lata de leche, toma la lata de leche, mira la etiqueta, voltea la lata, lee los componentes, descifra los colorantes o cualquier tipo de otro ingrediente adicional que pudiera tener, hace un juicio de valor, mira si puede haber un engaño en la etiqueta, etcétera, y recién pone la lata en el carrito. Eso es un consumidor diligente. Ese consumidor no existe, pues. No. Ese consumidor no existe ni en el Perú, ni en Suiza, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte de Europa. El consumidor es un ser crédulo, confiado, inocente, que realiza muchas veces su compra por impulso. El consumidor es una persona que va y muchas veces efectúa sus actos de consumo guiado por la publicidad, porque cree a priori que la publicidad es verdadera. En fin, el consumidor no se le puede exigir en suma que tenga esta actitud analítica sumamente sofisticada. Con la revisión que se está haciendo del anteproyecto, se le está volviendo a poner apellido a la palabra consumidor, de modo tal que solo van a estar protegidos por el código un grupo muy chiquitito de personas que tienen el tiempo y la capacitación para hacer todo esto. Otra innovación que traía el código. La versión original te decía que, por ejemplo, en el caso de alimentos envasados, ¿no?, se tenían que poner en las etiquetas los ingredientes principales en orden, de mayor a menor. La mayor cantidad de un ingrediente determinado hasta el de menor. ¿Y esto para qué? Para saber si efectivamente lo que consumimos es lo que se dice que es. El caso más claro es el caso de los chocolates. Durante años hemos estado tomando un producto que le ponían chocolate en la etiqueta, pero que no era chocolate porque no tenía el principal ingrediente del chocolate, cacao. Un producto para ser denominado chocolate tiene que tener cacao. Si no tiene cacao, puedes llamarlo de la manera que tú quieras. Golosina, caramelo con sabor a chocolate, llámalo como quieras, pero chocolate no. Durante años nos dijeron esto. Nosotros tuvimos que hacer una campaña hace un año para sensibilizar a los empresarios y sensibilizar a la opinión pública y a las autoridades respecto a que esto no podía seguir sucediendo, porque como ustedes saben, en el Perú las normas técnicas no son obligatorias, solo los reglamentos, entonces esta es la ley de la selva. Los empresarios han opuesto a que se ponga esto del orden decreciente para saber si, por ejemplo, en el caso del chocolate, lo mayor es cacao. ¿Qué tiene además de cacao? ¿Tiene tal o cual cosa? Se han opuesto, han borrado eso. No debe de mencionarse los ingredientes obligatoriamente. Y un ejemplo más para decirte. Otro artículo también sobre etiquetado te decía que si el alimento es transgénico,
se tiene que identificar esta característica en la etiqueta. Los empresarios han puesto el grito en el cielo. ¿Pero por qué le vamos a decir a un consumidor si el alimento es transgénico? ¿Para qué? Para los televidentes que no lo saben, alimento transgénico es el alimento genéticamente modificado. Es cuando tú cruzas, por ejemplo, una planta que no se va a cruzar jamás con un organismo animal y generas un producto distinto. De repente tú quieres tener una fruta más grande, o quieres tener un producto que tenga un sabor determinado, o quieres tener un vegetal que resista determinado tipo de insecto, determinado tipo de plaga, en fin. Haces la modificación genética para obtener el resultado que tú quieres. La cuestión aquí es que las consecuencias de la ingesta de los alimentos genéticamente modificados, como recién se están utilizando, no se ven todavía. O sea, no sabemos lo que le va a pasar a las personas dentro de 15 años o dentro de 20 años que están comiendo alimentos transgénicos. Entonces nosotros decíamos, hay que darle al consumidor la oportunidad de que elija libremente si quiere ingerir transgénicos o no quiere ingerir transgénicos. Si la persona dice, yo corro el riesgo porque total a mí me gusta comerlo, está bien, es su derecho, es su libertad. Pero si la persona no lo quiere hacer, ¿por qué le vamos a negar poner en la etiqueta la información correspondiente, como se hace en otros países? Entonces, ese tipo de cosas son las que están sucediendo en estos momentos. Doctor, pero por lo que usted nos dice, podría sonar un tema algo contradictorio uno del otro, porque usted nos dice que hay un consumidor que le han etiquetado un apellido, pero que no existe ni aquí, ni en la China, ni en la Conchinchina, ni en Europa, que es aquel que voltea el producto y dice, ah, bueno, este producto tiene tal. Pero en el código ustedes están exigiendo de que sí diga, pero si no existe ese consumidor, ¿de qué vale que la etiqueta diga qué productos hay? La pregunta es muy buena. Te voy a responder con un ejemplo concreto. Una leche que decía en la etiqueta leche de soya. Leche de soya. Y cuando volteabas la lata, en la parte de atrás te decía que tenía grasas animales, leche entera, etcétera, es decir, componentes de origen animal. Tú, en la primera impresión que tenías es que tú ibas a comprar una leche de origen vegetal, pero al final estabas comprando una leche con componentes de origen animal. Entonces, el consumidor no tiene que dar la vuelta a la lata, pero sí tiene que ver en la etiqueta, por lo menos al principio, que lo que quería comprar era una leche de soya, y lo mismo, que quiere comprar un producto que es transgénico, que lo diga en la etiqueta, para que la primera impresión la tenga el consumidor. Que no se le miente. Que no se le mienta y que no se le obligue con subterfugios, ni con letras chiquitas, ni con volteadas de lata, o volteadas de bolsa, o volteadas de cualquier otro tipo de empaque, a ocultarle esta información, y mucho menos como se está haciendo actualmente, que ni siquiera se quiere poner en letras chiquitas si el alimento es transgénico o no, o si tiene grasas hidrogenadas o no. Entonces, estas son cosas bien delicadas, porque se trata de que uno de los principales derechos del consumidor, como es el derecho a la información, se pretende que esté menoscabado. Entonces, estas son cosas que nos preocupan mucho, porque tuvimos mucha esperanza cuando el presidente de la República, en su mensaje de Fiestas Patrias, anunció por primera vez en la historia, porque ningún otro gobernante lo había hecho, que el Perú iba a contar con un código de consumo. Incluso el presidente dijo que para septiembre tendríamos un código de consumo, y como dije, la comisión entregó en fecha el proyecto correspondiente o el anteproyecto correspondiente. Pero con lo que no contábamos los ciudadanos que venimos siguiendo de cerca este proceso, es con que se iban a nombrar comisiones revisoras y que se iban a realizar esta serie de reuniones que no sabemos a dónde van a parar. Grisólogo, esto es un tema presidencial. El presidente de la República, como bien dices, prometió un código de consumo para todos los ciudadanos del Perú. Esto se ha venido atrasando. Dentro de esa revisión,